A Ràdio Comerç, Xavier Ochandiano, regidor de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació de Bilbao. Ràdio Comerç va començar parlant de Catalunya i això es dedica bàsicament a parlar del comerç de Catalunya, però també volem fer una mirada fora i per això avui anem cap al País Basc, anem cap a Bilbao, perquè nos acompaña Xavier Ochandiano, que es concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo en el Ayuntamiento de Bilbao. Egunon, Xavier, ¿cómo estáis? Egunon, eskerrik asko, muchas gracias. Queríamos hablar de la situación, ¿no?, que habéis tenido en Bilbao concretamente, sobre todo en el mundo que nos interesa del comercio de proximidad, del retail. ¿Cómo ha vivido Bilbao y el comercio de Bilbao la pandemia de la COVID-19? Bueno, pues seguramente lo hemos vivido de manera bastante parecida a otras ciudades de tamaño mediano en el contexto del Estado, en el contexto europeo, donde en un primer momento y ante un decreto de un estado de alarma, pues bueno, hay un elemento primero de miedo, ¿no?, de cierre casi total, donde desde el Ayuntamiento intentamos ir implementando medidas de carácter paliativo. En ese momento diríamos que prácticamente todos los sectores sufren por igual, salvo los de alimentación y bienes de primera necesidad que tienen posible la apertura durante el estado de alarma. Y bueno, a medida que se van flexibilizando las medidas, ¿no?, para favorecer la apertura, pues lo que vemos es una situación en estos momentos dura, ¿no? No deja de ser una situación extraordinariamente compleja donde a la ya dinámica transformadora habitual del comercio, es decir, vinculada a la digitalización, a los cambios de hábito de consumo, se le añade la incertidumbre de una pandemia, diríamos, vinculada al ámbito de la salud, ¿no? Si tuviera que sintetizar al máximo, diría que la COVID-19 no ha cambiado con carácter general los paradigmas de cambio, sino que lo que ha hecho es acelerarlos. Y eso es quizás lo que nos está sometiendo a un estrés adicional y a una incertidumbre, sobre todo porque no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, la prolongación de la crisis sanitaria, sin ninguna duda, podrá tener efectos peores en el comercio, ¿no?, en el retail. Bilbao cuenta aproximadamente con 6.600 actividades de comercio minorista, son aproximadamente 14.000 empleos en una ciudad de 350.000 habitantes y bueno, estamos en un proceso de transformación, ¿no?, donde seguramente la ciudad vaya a tener a medio plazo un menor número de retails y seguramente crezcan un poquito en tamaño, pero tendremos un menor número de retails. Esto implica que cerrarán tiendas, lo han cerrado ya. He leído que en los primeros meses de pandemia en Euskadi cerraron como unas 1.500 empresas en general, entre febrero y junio. No sé si tenéis datos concretos de pequeño comercio de la ciudad, ¿no? Si están cerrando, esta relación que tenéis con los ejes comerciales, si está pasando algo negativo realmente, si están resistiendo, están esperando Navidad a ver qué pasa para decidirlo luego, ¿cómo están? Bueno, pues está habiendo algunos cierres, es decir, los datos objetivos estadísticos ya nos apuntan que hay algunos cierres y que hay una pérdida directa de empleos. De momento no es una pérdida, diríamos, muy sangrante, porque la contención de los ERTE, digamos, está preservando o al menos garantizando el mantenimiento de algunos empleos. Por eso es importante, ¿no?, que también pues desde todas las instituciones y todos los niveles de administración se dé el soporte necesario y, hombre, lo que sí vemos es, pues con una cierta preocupación y cautela, el futuro inmediato, porque a ninguno se nos escapa que, como decía antes, en función de la duración de la pandemia, pues algunos de esos ERTEs pueden transformarse en ERES, ¿no? Es fundamental ahora mismo, sobre todo, que la ciudad, que las ciudades en general, en nuestro caso Bilbao, al menos recupere el consumo basal que tiene la propia ciudad, es decir, en toda crisis económica, y en este caso si le añadimos el componente sanitario, hay un elemento de generación de confianza y de seguridad, ¿no? Y ahora estamos centrando todos nuestros esfuerzos, pues por un lado en la reducción de tasas, impuestos municipales para paliar algunos efectos y sobre todo para generar medidas de estímulo al consumo en clave positiva que den certidumbre y confianza pues en un contexto complejo. Has hablado de algunas medidas que estáis implementando desde el Ayuntamiento, hablabas de la digitalización.
En este caso concreto también se dice muchas veces, ¿no?, que ahora se han puesto las pilas después de muchos años de que las administraciones dieran facilidades, subvenciones, etcétera, para que los comercios se acaben de digitalizar. Lo que ha sido efectivo en vuestra ciudad, están digitalizándose. ¿Realmente crees que es necesario? Porque a veces hay comercio de barrio que lo que le interesa es nutrir al barrio, ¿no? A lo mejor no que vender a Barcelona cuando ya hay una tienda similar en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Se ha hablado demasiado de la digitalización. ¿Realmente es necesaria? ¿En qué extremo? Y yo, desde nuestra perspectiva, la digitalización es una obligación, es imprescindible. Quizás no hemos sabido explicar en qué consiste la digitalización. Es decir, es como esto de la Smart City. La digitalización no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y además creemos firmemente que la digitalización nunca debe de sustituir al comercio, diríamos, presencial. Entendemos la digitalización también como una vía para que luego haya una atracción a la tienda física. Es un elemento que tiene más que ver con la multicanalidad. Es decir, no entendemos la digitalización como algo, digamos, que suplemente la tienda. La digitalización, y tenemos en nuestra ciudad casos exitosos, incluso durante la pandemia, han visto cómo han podido aguantar muy bien, diríamos, el primer envite, han tenido consumos directos porque tenían capacidades digitales desarrolladas sobre sus consumidores que luego han ido al local. Es decir, yo desde luego no creo en la digitalización por la digitalización. La digitalización, insisto, es un medio, no un fin. Y es muy importante que siempre perviva y persista también lo presencial. Y en esa multicanalidad, ¿no?, ahí tenemos que trabajar a futuro. En Barcelona, como por ejemplo, se han establecido otros mecanismos de apoyo a comercio, por ejemplo, en restauración, polémicos también, como han sido estas intervenciones o microintervenciones en el urbanismo de la ciudad, dar espacio en medio de la calle para terrazas, etcétera. ¿Cómo habéis llevado el asunto en vuestra ciudad? Bueno, la medida de flexibilización, ¿no?, de los espacios para terrazas también es una medida que hemos adoptado en el Ayuntamiento de Bilbao. En el Ayuntamiento de Bilbao, teníamos en la parte estrictamente política, lo que conseguimos es aprobar un plan de medidas que se denomina Bilbao Aurrera, Bilbao Adelante, con el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao. Que fue un ejercicio, diríamos, adicional, complejo, pero de alguna manera yo creo mucho en esto de, si quieres ir rápido, puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, pues mejor vas acompañado, ¿no? Soy un firme convencido de esa tesis. Desde luego, la medida de flexibilizar el espacio público para una actividad, en este caso hostelera, es una medida controvertida. A ninguno se nos escapa y de difícil equilibrio en cualquier ciudad. Pero creíamos firmemente que había dos pilares fundamentales que apoyaban esta decisión. Una era el mantenimiento del empleo. Es decir, había locales de hostelería y hay locales de hostelería en nuestras ciudades que, si no ampliábamos los espacios, el aforo interior de facto imposibilitaba la viabilidad y eso llevaba a determinados negocios a un cierre. Entonces, había un elemento de mantenimiento del empleo y, por otro lado, había un elemento no menos importante que tenía que ver con la garantía de las distancias. Es decir, si dábamos más espacio, facilitábamos la garantía de las distancias a los hosteleros y hosteleras y a los clientes. Han sido medidas que, como digo, en algunos lugares un poco más discutidas, más complejas, porque obviamente hablar de espacio público pues siempre tiene una complejidad. Otras medidas que se han adoptado, a lo mejor ya a nivel general, ha sido la de los ERTES. ¿Consideras que es una medida oportuna que es necesario mantener? Y a nivel económico también otra disposición del Gobierno que fue criticada, que es que los superávits de los ayuntamientos llegaran al Gobierno español para luego distribuirlos como ellos quisieran. Se opusieron muchísimos ayuntamientos, entre ellos, pues, por ejemplo, el de Barcelona. ¿Vosotros cómo habéis vivido, ¿no?, estas medidas económicas que vienen desde Madrid? Bueno, pues yo diría que ha habido diversidad de medidas y de opiniones y de criterios, ¿no? De hecho, nuestro propio alcalde ya se ha posicionado de manera muy directa en algunas de ellas. Desde luego, atendiendo al aspecto de los ERTES, es una obligación ahora mismo. Es decir, en este contexto y en esta coyuntura tan compleja y de tanta incertidumbre, hay que mantener los ERTES. O sea, no cabe otra.
Seguramente a medio plazo hay que trabajar en otras variables y en otras medidas, pero ahora en el corto o medio plazo hay que mantener los ERTE porque está más que demostrado que es mucho más fácil y menos costoso mantener un empleo que no luego crear uno que se ha destruido. Eso, desde luego, sin ninguna duda. Y luego, bueno, al planteamiento preliminar que hizo el Gobierno de España respecto a los remanentes de los municipios, bueno, ya sabéis que en Euskadi además tenemos la singularidad del concierto económico, con lo cual nosotros no nos financiamos con recursos del Estado, nos financiamos con recursos propios y, bueno, en ningún caso veíamos que eso fuera ni políticamente defendible, ni económicamente viable en nuestro caso, ni siquiera jurídicamente viable, ¿no? Nosotros lo que sí apelamos, y nuestro alcalde lo ha hecho en primera persona, es a que se posibilite los ayuntamientos que tenemos remanentes. El Ayuntamiento de Bilbao es un ayuntamiento que no solo en este equipo municipal, en equipos precedentes no tenemos deuda y tenemos unos remanentes importantes. Entonces, lo que hemos exigido, lo que hemos pedido, y bueno, pues confiamos en que próximamente se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo, es que aquellos ayuntamientos, también los que no tengamos deuda y tengamos remanentes, que se nos permita usarlos para inversiones estratégicas. Tampoco para el gasto corriente, pero al menos sí para reforzar inversiones que creemos que son importantes y que en estos momentos de dificultad pues creemos que hay que estar. También se está planteando en otros lugares avanzar hacia los BIDs, estos Business Improvement Districts, los APEUs llamamos aquí. No sé en qué punto estáis en Bilbao concretamente, si lo veis como una necesidad, una oportunidad a corto o a largo plazo, si lo estáis hablando con los ejes comerciales, con el centro histórico, ¿lo estáis desarrollando también esta propuesta? Sí, no los estamos desarrollando todavía, sí hemos tenido diversas conversaciones con los agentes comerciales de la ciudad más relevantes. Hay, diríamos, toda una deriva de cambio jurídico normativo que habría que hacer. Yo es una opción, diríamos que no la descartamos, pero sí es muy importante que eso parta de los comerciantes de la ciudad. Ni siquiera solo de las entidades que lo representan, sino de los comerciantes de la ciudad, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Y luego yo que he tenido la oportunidad de reunirme pues con gerentes del BID de Liverpool, con algún otro gerente de alguna ciudad alemana, es también muy importante entender el porqué del desarrollo de los BIDs en el ámbito anglosajón o germano y la realidad del ámbito más, diríamos, del sur de Europa, por no poner adjetivos. Porque los públicos, diríamos, las administraciones públicas, hemos desarrollado muchos más espacios en el ámbito sureuropeo que en el ámbito anglosajón. Pues los BIDs vienen, diríamos, en alguna medida, en lo que yo he conocido, a complementado a ocupar espacios que lo público no ocupaba y que aquí en nuestro ámbito sí, ¿no? A mí como modelo, creo que es un modelo de valor, estamos dispuestos a analizarlo, tenemos algunas propuestas encima de la mesa para ir testando, para ir al menos testando, y diríamos que lo importante del BID no es el porqué del BID, sino el para qué del BID, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento fundamental de diferencia de gestión a través de un BID? Para finalizar, me gustaría hablar de turismo, porque Bilbao también en los últimos, lo que llamamos de siglo, desde el Guggenheim, pasando por la recuperación de la ría, pues se ha posicionado también turísticamente. Yo creo que se ha hecho mucho trabajo y el turismo se ha ido estos meses. No sé, a nivel turístico, a nivel hotelero, a nivel museístico, cómo se está viviendo, si creéis que se va a recuperar pronto o cómo está la situación de este sector. Sí, bueno, tú lo has relatado muy bien. Seguramente Bilbao hace 20 años, 25 años, el turismo era prácticamente residual en nuestro entorno y hoy en día, sobre todo traccionado con aquella gran inversión del Guggenheim, pero también con muchos otros elementos vinculados a la gastronomía, a la identidad, a la cultura, pues el turismo viene a suponer hoy en día en torno a un 7,5%, un 8% del PIB de la ciudad. Supone, yo creo que aproximadamente 50.000 empleos en todo el territorio de Vizcaya y obviamente ahora estamos sufriendo. Que nosotros teníamos aproximadamente mitad de turismo de ámbito internacional y mitad de turismo de ámbito estatal, ¿no? Andábamos 50-50 en una estrategia donde Francia, Reino Unido, Alemania y los nórdicos eran mercados, diríamos, fundamentales,
con Estados Unidos y Japón como mercados, diríamos, bueno, incipientes. El turismo internacional, pues prácticamente desaparecido, desgraciadamente, y el turismo de ámbito estatal, pues bueno, también con alguna dificultad. Creemos firmemente en que el turismo, digamos, en cuanto la pandemia vaya mejorando y se haya resuelto, el turismo va a volver, es decir, la dinámica turística se va a recuperar, pero esa sí que va a estar completamente condicionada por la evolución de la pandemia, ¿no? Y ahora mismo quizás lo que más nos hace sufrir es esa incertidumbre que hablábamos al principio, donde el no saber, el no conocer, el ni siquiera poder plantear una temporada de invierno, pues bueno, hace que tengamos la mayor parte de los hoteles de la ciudad ahora mismo están abiertos, pero con ocupaciones muy pequeñas, y algunos, ante la falta de demanda, pues han optado por cerrar y esperar ya la temporada de primavera. Pues muchas gracias, concejal Xavier Onchandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo en Bilbao. Esperamos que, como en todas partes, pues se solucione pronto la pandemia y mucha suerte. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y muchísima suerte a todos y a todas, que la vamos a necesitar. Hasta pronto. Hasta pronto.